Buenas noches, gracias a todos por estar acá. Solo voy a empezar a compartir pantalla y empezamos a ver. Me dicen si se puede ver, por favor. Sí se puede ver. Sí, ya va. Bueno, me presento, mi nombre es Ana Catarina, pero la mayoría me conoce por Katy, y bueno, como ya les dije, les agradezco el estar acá y permitirnos como asociación compartir y aprender con ustedes sobre el arte del debate. Estoy bastante emocionada y nerviosa a la vez, es la primera vez que doy un taller. Y bueno, hoy les voy a enseñar el cómo podemos hacer un buen argumento, los aspectos a considerar antes de qué debemos y no debemos presentar, cuestiones que he ido aprendiendo en lo que llevo en debate y lo que he visto que otros hacen también, porque así como ustedes, yo también sigo aprendiendo a debatir. Dicho esto, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, no duden en levantar la mano, en escribir en el chat o interrumpirme, porque estoy pendiente de la presentación y también de aquí de mí. Entonces, bueno, voy a empezar por la argumentación. ¿Qué implica argumentar, no? Argumentar es organizar de manera coherente declaraciones, razones, esto con el propósito de respaldar y defender una conclusión, afirmación o posición particular. En debate, los argumentos tienen como propósito influir, persuadir, evidenciar, respaldar mi postura de por qué yo estoy a favor o en contra de algo, ¿no? Pero para ello debemos empezar por saber qué no es un argumento. Y es que cuando nosotros iniciamos a debatir, solemos cometer el error de pensar que un argumento es una afirmación. Si bien una afirmación puede ser parte de nuestro argumento, no es el argumento en sí. Tampoco podemos decir que algo es cierto por lógica. Cuando pasa esto, tendemos al error de decir falacias. ¿Y qué son las falacias, no? Las falacias son errores en el razonamiento o en el argumento que pueden hacer que una afirmación o conclusión parezca válida cuando en realidad no lo es. Las falacias suelen ser convincentes porque pretenden una construcción lógica y son psicológicamente persuasivas, pero incorrectas, porque si bien un fin de los argumentos siempre es persuadir al otro lado, convencer al juez o al lado contrario, no se deben hacer en base a sentimientos o prejuicios. Entonces, para que podamos entender mejor esto, yo les voy a enseñar, cuáles son los tipos de falacias más comunes que nosotros solemos decir. Y primero está la de la generalización apresurada. Estas falacias se cometen cuando hacemos afirmaciones generales basadas en evidencia insuficiente o muestras no representativas. Por ejemplo, aquí yo conocí a 2 personas de Jutiapa y eran muy rudas. Por lo tanto, todas las personas de Jutiapa deben ser rudas. ¿Qué pasa? Que esta es una falacia. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, con el simple hecho de conocer a 2 personas, estoy caracterizando a toda una población que probablemente no es así. O sea, la muestra que yo tengo no es representativa y no es evidencia suficiente para yo poder decir de afirmación, ¿no? También está la falacia de hombre de paja, que es cuando alguien toma un argumento y lo distorsiona para hacerlo más fácil de atacar. Un ejemplo es que, por ejemplo, Daniela dice o argumenta a favor de la necesidad de regulaciones más estrictas sobre las emisiones de gases contaminantes para combatir el cambio climático. Y Jocosi responde diciendo, así que tú estás diciendo que deberíamos cerrar todas las fábricas y dejar a la gente sin empleo. En este caso, ¿qué pasa? Que, digamos, con el ejemplo que les di, que Costi está tergiversando la posición de Daniela al exagerar sus argumentos y creando un hombre de paja para atacar. Esto es bastante común en debate, es un error que no deben hacer, pero también deben de reconocer cuando alguien lo hace.
porque, por ejemplo, nos pasó en Selmude que nosotras habíamos argumentado, había una moción de si defender la empatía o ser racional emocionalmente. Nosotras habíamos dicho un caso, un argumento, pues a nivel individual de cómo una persona se siente cuando un familiar muere. Entonces, oposición nos trajo un caso totalmente diferente, nos presentó cómo es que se sentía la comunidad LGTBQ en plus más, o sea, cómo ellos se sentían cuando nosotros tratábamos de ser racionales emocionalmente. Entonces, ya la segunda intervención de nuestro lado como que atacó lo que ellos habían presentado, pero ¿qué pasó? Que, como ustedes saben, que en Parlamento Británico son 4 equipos. El segundo equipo de oposición que hizo que lo que nosotros dijimos lo tergiversamos a su favor y dijeron que nosotros solo mencionamos problemas generales o a nivel macro y nos olvidamos del individuo y nos olvidamos de las emociones de una persona en sí. Nosotras no dijimos eso, o sea, nosotras ya habíamos dicho de las emociones y ya habíamos explicado lo que a una persona le pasa individualmente, pero, o sea, esto pasa, o sea, ellos hicieron una falacia, hombre de paja, no lo identificamos y nosotras dijimos pues, que nunca lo mencionamos en nuestro caso, entonces es algo que ustedes deben de saber para saber cuándo una persona, una equipo está distorsionando lo que ustedes dijeron para usarlo a su favor. También está la falacia de post of ego proper. Estas ocurren cuando argumentan la relación entre dos cosas que coinciden en temporalidad, pero lo presentamos como una consecuencia de y resulta ser una causalidad falsa. Por ejemplo, digamos que desde que Trump asumió el cargo, la economía de Estados Unidos mejoró. Por tanto, la presidencia de Trump es la única razón de esta mejora económica. El error de este argumento es considerar que la única razón de la mejora de la economía estadounidense es que Trump haya asumido el poder, cuando evidentemente existen otras razones, ¿no? Y al afirmar o asumir esto, solo nos estamos basando en el orden de los acontecimientos, lo cual no está bien y muchos tendemos a hacer cuando estamos iniciando. También está la falacia por falta de analogía, y esta es cuando se hace una comparación entre dos cosas que son realmente, como que no son realmente comparables, porque tienen diferencias significativas. Por ejemplo, supongamos que alguien argumenta, deberíamos permitir que los niños pequeños conduzcan automóviles porque les permitimos andar en bicicleta, y eso también implica manejar un vehículo, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo de falacia por falta de analogía y ocurre porque estamos comparando como que la conducción de automóviles por parte de niños pequeños con andar en bicicleta. Y aunque ambas cosas implican, o sea, el uso de un vehículo, involucran un nivel de control diferente, hay diferencias fundamentales en términos de riesgos, habilidades necesarias, cuáles son las consecuencias potenciales. Entonces, la comparación en sí entre estas dos actividades carece de analogía o similitud relevante, lo que hace que el argumento sea falaz. Y así existen un montón de tipos de falacias, está el de ad hominem, ad populum, ad baculum, el de falso dilema. O sea, pueden googlear falacias y les van a salir un montón. El punto aquí es que no cometan el error de hacer estas construcciones lógicas falsas y reconozcan cuando alguien lo hace. Porque en debate no solo están los debatientes, las personas que debatimos, también están las personas juezas, quienes califican la ronda. Entonces, si a algunos de ustedes les gusta también más el rollo de juzgar y no tanto de debatir, este también pues es un espacio para ustedes. Dicho, también vamos a ver, aquí quiero hacer mención especial a Adam porque me ayudó a hacer estos argumentos, o sea, ¿cuáles podrían ser malos argumentos en Parlamento británico? Entonces, por ejemplo, está el de representatividad exagerada. Vamos a ver, voy a elegir a alguien aquí para que pues hagamos más dinámica la cosa. A ver, Catherine Samayoa. Dime tú si puedes leer el argumento donde de representatividad exagerada, por favor. Sí, un poco lejos, pero sí se escucha. Estoy esperando.
la salida de un viaje. Dicen, hay que apoyar X porque promueve la representatividad de todo el país. ¿Y tú consideras que este es un buen argumento? No, porque pues las opiniones y lo que pensamos cada quien es diferente. No se puede como considerar que algo en específico es lo que todos queremos o lo que nos representa. Sí, muy bien. Y sí, estás en lo correcto. O sea, este es un ejemplo de cómo es que un argumento puede ser, o sea, lo presentamos como algo representativo y realmente no lo es, ¿no? Justo también lo podemos comparar con lo que les decía anteriormente de la falacia de generalización apresurada. O sea, no podemos decir, por ejemplo, que algo es representativo en muchos casos cuando justo lo que de cada persona es individual. Entonces, vamos a dar una cosa puede sentar a todo en general. Así, pues, pero si no tenemos evidencia, no lo podemos afirmar así nomás porque sí, ¿no? A ver, Marian Suela, ¿tú crees que, por ejemplo, puedes hacer el argumento de la mejor opción y decirme si te parece sí, buen o un mal argumento? Bueno, yo me voy. No, Carmelita, no te subas ahí. ¿Qué me contás? Bye, bye. Vamos a ver con Zulmi Abigail. Si me puedes ayudar con ese, please. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. ¿Me podría repetir? Es que en la parte donde está se trabó. No sé si soy solo yo, pero se me está trabando bastante. Puede ser mi internet, tal vez. Sí, yo decía que sí, me puede leer el argumento, el argumento que está en el argumento de la mejor opción y decirme si considera que es un buen o mal argumento. Ok, el de aplicar mi medida es la mejor opción porque ayudará a que la economía mejore considerablemente. Ok, para mí no es un buen argumento porque, o sea, dice mi medida está según lo que yo opino y creo que tendríamos que buscar cuál sería la mejor, no es lo que yo opino. Sí, sí, el error de este argumento es que, por ejemplo, el decir que aplicar una medida, o sea, una sola medida, va a mejorar la economía considerablemente, porque, por ejemplo, si yo digo que el darle a las personas un vale para que tengan acceso, no sé, a comida a cierto tiempo, puede mejorar la economía, esto no es un argumento válido o no es la mejor opción, porque la economía en sí, o sea, implica muchas cosas, la economía implica muchas cosas, entonces decir que una sola medida va a hacer que la economía mejore considerablemente es un error. No es un error porque es justo como ya les decía, la economía no es como que una sola cosa en sí, sino que es un campo más grande y que implica muchas otras cosas. A ver, Fernanda Ishmucané, ¿me puedes ayudar con el de obtener más de algo sin justificación? ¿Dónde está Canela? ¿Está acostada en algún lado? ¿O alguien que quiera ayudarme con ese? Yo. Dice, Va. vamos a votar por X candidato porque al votar por él obtendremos más beneficios en pro de la igualdad. ¿Cuál crees que es el error en ese argumento? Bueno, yo diría que estamos esperando, pues no tenemos ciertamente una razón de decir por qué queremos, o sea, qué respalda esa igualdad que esperamos.
realmente podríamos decir que alguien nos podría ofrecer más beneficios en pro de la igualdad, pero no estamos explicando qué es lo que hace a esta persona ser potencialmente transformadora de algo, o si no fuera una persona, pues podría ser una organización. O sea, no estamos diciendo en sí cuál es el motor cuál podría ser el motor de ese resultado. O sea, solo estamos diciendo que algo es lo mejor. Yo siento que estos como que van relacionados, porque finalmente no estamos dando el argumento. O sea, decimos porque sí, porque esto va a dar resultado, pero no decimos la causa de. Sí, justo no tengo mucho que agregar, o sea, lo que dijiste es solo con el simple hecho de votar por un candidato no quiere decir que vamos a tener más beneficios en pro de la igualdad, ¿no? Porque tienen que existir una serie de justificaciones. Puede ser, es que él va a implementar este programa que creo que puede ser beneficioso para la igualdad. Ahí sí sería un buen argumento, pero si por el simple hecho de votar por él va a haber como que un beneficio en pro de la igualdad, estamos mal. Entonces, no tengo más que agregar en lo que dijo Daniela. A ver, el de transformación a media, si me podría ayudar Fabio. Sí, aquí transformación a medios. Cambiando al presidente y al gobierno de Guatemala lograremos acabar con la corrupción y transformar al país. ¿Cuál crees que es el error de ese argumento? Que, o sea, cambiando presidente no se cambia nada, pues. O sea, hay que cambiar muchísimas más cosas. Uh-huh. Ahí está. Sí, justo es un error también que podemos hacer que, o sea, por medio de alguien creemos que se va a transformar el país, y así cuando la corrupción evidentemente no tiene que ver con el presidente y su gobierno, también tiene que ver desde nuestra individualidad, o sea, en nuestras prácticas propias, las prácticas que tenemos, por ejemplo, con la policía, o las prácticas en las diferentes instituciones. Entonces, el que se cambie de presidente no significa nada y no es una razón para que digamos que la va a terminar. Ideas así nomás porque sí, no. Dense 3, 4, mínimo 2 minutos para pensar en el tema. ¿Qué han visto recientemente en las noticias? ¿Cuáles son sus principales, o sea, cuáles son los problemas relacionados al tema? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué sienten o cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Cuáles de estos problemas son los más urgentes? Normalmente los debates giran en torno a problemáticas grandes. Por eso es necesario que nosotros problematicemos el tema y nos preguntemos por qué estos problemas no se han resuelto. La habilidad para entender el contexto y la relevancia de una moción está directamente relacionado con cuánto nosotros sabemos sobre el mundo. Es por eso que yo les recomiendo mantenerse informados e informadas, ver noticias, saber qué está pasando en el mundo y por qué. No les estoy diciendo que se hagan expertos en política exterior o economía, pero sí que por lo menos sepan lo básico de cómo funciona la economía, la política, tengan presente cuestiones como la libertad, los derechos humanos, lo que implica. Esto nos va a ayudar a complejizar y lograr buenos argumentos. O sea, esto es, pues, obviamente lo esperado, que nosotros manejemos eso y lo que deberíamos hacer, pero hay situaciones que nosotros no podemos evitar y obviamente son los bloqueos mentales. Porque de no sé qué hacer, no sé de este tema, me toca defender algo que va contra mis creencias, ¿qué hago? Lo primero es identificar los términos de la moción. Las mociones se eligen por una razón y siempre o casi siempre pretenden dirigir el debate hacia ciertos aspectos. Por eso es importante que nosotros identifiquemos y analicemos los términos específicos que tienen. Esto nos va a ayudar a comprender mejor cuál va a ser el enfoque y el propósito del debate. No solo cuando no sabemos el tema, sino en general para escoger los argumentos que pueden a mí y a mi equipo hacerme ganar. Por ejemplo, la moción de ¿es
esta casa considera que Armenia debería abandonar la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. ¿Cuál creen que ustedes que es el enfoque de esta moción? A ver, no voy a andar peleando ahorita, pero ¿cuál creen ustedes que es el propósito o el enfoque de esta moción? O empecemos por decir, ¿qué tipo de moción es esta? ¿Cuál consideran que es esa? O sea, ¿qué tipo de moción es esta? Lo vimos la semana pasada y hay una palabra clave. A ver, ayúdenme. A ver, Daniela. Yo creo que la palabra es el debería. Uh-huh. Entonces, esta es una moción de... Ay, no me hagas quedar en mal. Es una moción de análisis. Sí, es una moción de análisis porque dice que debería. O sea, el debería, como ya Adam les mencionó el taller pasado, como que esta es la clave, ¿no? Es una moción de análisis. Y el enfoque de esta moción es el de evaluar si la permanencia de Armenia en la OTS es beneficiosa o perjudicial para el país. Entonces, si no sabemos qué está pasando en Armenia, eso es lo que me pasó a mí y a Frida, porque esta es una moción que nos tocó en el Presemude, o sea, no sabíamos del tema, nos choqueamos, como que ya no sabíamos qué hacer. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es que por lo menos nosotros debemos reconocer que el tema implica cuestiones como la seguridad nacional, relaciones internacionales, alianzas estratégicas. Entonces debemos establecer nuestros argumentos bajo esa línea. No les estoy diciendo que pues, sepan todos, o sea, qué está pasando en Armenia y todo eso, pero por lo menos deben de saber identificar cuál es el problema que nos está presentando la moción. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos argumentar, que la salida de Armenia de la OETSC podría permitirle tomar decisiones de seguridad y defensa de manera más autónoma. O sea, esto es algún argumento que estoy diciendo porque se está refiriendo a una relación internacional, de seguridad nacional, de alianzas estratégicas. ¿Qué es lo que implica que un país se salga de un tratado? O sea, no conozco el problema, pero estoy diciendo, y es un buen argumento decir, que podría permitirle tomar decisiones de seguridad y defensa de manera más autónoma, porque obviamente cuando es parte de este tratado, toma decisiones pues en conjunto con los demás países, ¿no? O argumentar, por ejemplo, en contra de que si ellos abandonan la OETSC, perderían una plataforma de cooperación personal. Entonces, no necesariamente debo de saber qué está pasando en ese país, pero sí debo de reconocer el problema que me están presentando y de ahí argumentar bajo esa línea, ¿no? El otro extremo también es que sepamos de la situación de Armenia. Por ejemplo, yo sí sé qué está pasando en Armenia, es un tema que me gusta, estoy pendiente de la situación y queremos demostrar lo que sabemos y está bien, siempre que nuestro análisis tenga el enfoque que aporta el debate o que nos está presentando la moción. Y por eso es que nosotros es necesario que pues, identifiquemos esos términos y aportemos argumentos que realmente pues aporten al debate, porque a veces dentro del mismo equipo pueden ocurrir ciertos problemas de ego y también, o sea, ustedes deben de trabajar entre ustedes, escucharse entre ustedes y decir, bueno, es que sí es cierto, sabes qué está pasando, por ejemplo, en Armenia, pero la moción dice que o sea, lo que debería hacer, y tú metes un argumento basado en geopolítica global, por ejemplo, que decís que, no sé, que Armenia debería de abandonar este tratado y unirse a otra alianza más global, más amplia, debido a cambios pues geopolíticos globales. O sea, sí se ve que estás como que sabes de eso, pero no necesariamente ese argumento aporta al debate, porque lo que se está debatiendo aquí es si debería o no. O sea, dentro de este tratado en sí, no lo que pasa pues con factores
pues externos, por decirlo así. Y también está el escenario de que nos toque defender algo que va contra lo que creemos respecto a algo, entonces nosotros nos bloqueamos y ya no sabemos qué decir. Entonces, lo recomendable es como que comenzar a pensar en lo que la otra parte podría decir o cómo yo abordaría mis argumentos siendo el rival, al anticipar lo que la otra parte podría decir y como que cómo refutaría yo ese argumento, es un ejercicio que nos va a ayudar a elaborar un caso como que más fácilmente. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la moción es, esta casa prohibiría la pena de muerte. Y yo en la vida real estoy a favor de prohibir la pena de muerte, pero me toca ser oposición. O sea, me toca ser oposición. Entonces, lo más seguro es que oposición demuestre que la pena de muerte es una consecuencia, no, mejor pongámoslo así. Digamos que en esta moción de esta casa prohibiría la pena de muerte, realmente yo estoy como que en contra de la pena de muerte, o sea, estoy en contra de la pena de muerte, pero me toca defenderlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente pensar, bueno, yo estoy a favor, ¿por qué estoy a favor de la pena de muerte? Entonces ustedes probablemente dirían que están a favor de la pena de muerte porque porque viola el derecho fundamental a la vida. Eso es el argumento más intuitivo, pero también tienen que desarrollarlo. Por ejemplo, decir que en el contexto de crímenes contra la humanidad, donde existen tensiones políticas y donde hay presiones internacionales que pueden influir en el proceso judicial, el riesgo de que existan errores, o sea, es mayor, lo que implicaría que puedan ejecutar a una persona que es inocente o que es algo que pues no pueden permitir, o que si nosotros permitimos la pena de muerte, pues, por ejemplo, podemos decir que puede generar más índices de violencia. Esto no está tan bien afirmarlo solo así porque sí. Entonces, o sea, ustedes eso dirían porque están a favor de esta moción, pero les toca ser oposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de todos estos argumentos que yo dije, tengo que buscar la forma de refutarlos, o sea, ¿cuál es la contraparte? Entonces, lo más seguro es que ustedes siendo oposición deben demostrar, por ejemplo, que la pena de muerte es una consecuencia legítima y deseable para quienes son hallados culpables de crímenes contra la humanidad, o sea, que estos son crímenes abominables y que deben ser castigados con severidad, por ejemplo. Entonces, eso es como que ya dijeron que, o sea, estando a favor de esto, ustedes dicen que no porque es una violación a los derechos humanos, pero el contraargumento o la contraparte de esto y que ustedes podrían tomar como argumento es que es una consecuencia legítima y deseable para quienes son hallados culpables de crímenes contra la humanidad. No sé si me están cachando ahí o si tienen alguna duda, si todo está claro, levanten la mano. Entonces, sí está quedando claro. Estoy hablando muy rápido también porque suelo tener ese como que error, entonces no sé si tienen alguna duda o que todo está bien. Ahí está, gracias. Entonces ahora les voy a enseñar una estructura básica de cómo nosotros podemos presentar nuestros argumentos. Cabe aclarar que esta no es una regla o la única forma de armar un argumento, pero es algo que nos sirve cuando estamos empezando y sirve un montón. De hecho, lo aprendí este año en CEMUDE y les voy a ir explicando y ejemplificando al mismo tiempo. La A es de ahora. Aquí presentas la situación actual o el estado de las cosas. Entonces, es importante que nosotros proporcionemos un contexto claro para que se entienda la importancia de tu argumento. ¿Qué pasa del otro lado? O sea, ¿qué pasa del otro lado sin tu medida, sin lo que tú pretendas proponer, lo que buscas demostrar? O sea, ¿qué pasa del otro lado si eso no existe? ¿No? Ese es el ahora, el explicar la situación actual, el contexto.
Entonces, consideremos que en la moción de esta casa prohibiría el plástico, nosotros somos gobierno, eso es más fácil. Entonces, nuestro ahora, ¿cuál sería nuestro ahora o creen ustedes que sería el ahora de esa moción? Voy a dejar de compartir. No, creo que dejé de compartir, solo quería salir de la pantalla. ¿Cuál creen que sería el ahora de esta moción? De esta casa prohibiría el uso de plástico. ¿Cuál creen que es la situación actual del problema? ¿Cuál es el problema del plástico? Se puede hablar así como de todas las consecuencias del cambio climático, plásticos en los océanos, Sí. pues. Sí, ahí estás bien. Sí, describir lo que está pasando. O sea, aquí ya tenía algo escrito yo, pero lo puse en blanco porque quiero que vayamos como que interactuando. Y una hora que yo puse y está en línea con lo que dijo Fabio, y es que el uso desenfrenado del plástico representa una amenaza por contaminación. Las bolsas de plástico y los envases desechables tienen un impacto en el medio ambiente. Justo lo que dijo Pablo, estamos describiendo la situación. ¿Cuál es el problema del plástico? Entonces, la P es de plan de acción. Y aquí explicas cómo es que tu plan aborda la situación y por qué crees que tu medida es una solución efectiva y qué pasa cuando lo implementas. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿quién me quiere ayudar? O sea, ¿cuál creen ustedes que podría ser un buen plan de acción? A ver, Frida. Así no se sienten presionados los demás. ¿Cuál crees que sería un buen plan de acción? ¿O alguien más que quiera darme o voy yo? Voy. A ver, sí, Fabio. Pues para mí un plan de acción es, o sea, no se puede decir de un día para el otro programas de plástico, obviamente. O sea, se tendría que hacer, digamos que regulaciones, o sea, primero un plan de trabajo de aquí a 15 años, por ejemplo, o algo un poco a largo plazo, ¿verdad? Porque no se puede hacer un cambio así de brusco de un día para otro, porque primero no se va a respetar y segundo no va a tener, o sea, no se puede cambiar, digamos que la forma de producción de un día para otro, ¿verdad? Tendría que proponer regulaciones cada vez más fuertes y coercitivas, digamos, al uso de plásticos hasta que la última medida sea la prohibición total del plástico. Sí, bien, ahora Lilibet. No se preocupe, me puede llamar Lili para que sea más fácil. Lili. Okay. Para mí sería realizar un inventario del uso del plástico desde tu propio hogar, ya sea identificando los productos, las áreas que más se utiliza. Ya por lo siguiente sería como investigar o recopilar información alternativa sobre la manera sostenible de cómo manejar el plástico. Ahí está bien. Lo que tú dijiste está bien, pero es como que de una manera más individual. Y por ejemplo, esta moción, esta casa prohibiría el plástico. Es una política y obviamente son medidas del gobierno. Mencionarles de que o sea, ya ya se saben todas las mociones. Perdón. Pero esta casa prohibiría el plástico, es una moción política. Entonces, ¿qué es lo que haría el gobierno? Y justo lo que dijo Fabio, es como que más por esa línea, porque sí, o sea, es una regulación paulatina y justo también tenía algo parecido. Y el plan de acción sería, por ejemplo, también prohibir el uso del plástico gradualmente, justo lo que decía Flavio, para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas regulaciones y puedan implementar alternativas sostenibles al plástico, como el uso de bolsas y utensilios reutilizables,
Entonces, de esta manera nosotros estamos reduciendo la contaminación con este plan de acción. Justo lo que dijo Fabio, porque a largo plazo ya definitivamente vamos como a prohibir totalmente el uso del plástico, pero es un cambio que se va a hacer de manera paulatina. Entonces, a partir de ahí, nosotros, o sea, a partir de ahí vendría nuestro impacto, o sea, el alcance de nuestro plan, los posibles resultados o consecuencias. Y es que aquí nosotros debemos demostrar cómo es que nuestra propuesta va a beneficiar la situación que describimos en el ahora, o cómo es que resolvería el problema. Entonces nosotros debemos de decirle al juez por qué su impacto es más significativo que cualquier otro impacto en el debate. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser el impacto aquí? O sea, ¿cuál es lo que vamos a demostrar? O sea, ¿cuál es el alcance del plan que nosotros estamos implementando? ¿Alguien que quiera participar ahí? Antes de yo mencionar. A ver. Sí, ¿me puedes decir cuál consideras que es el impacto de nuestro plan? O sea, ¿cuál es el alcance de la medida que nosotros vamos a tomar? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, yo creo que... bueno, gracias. Bueno, yo creo que podríamos mencionar que el eliminar el plástico o prohibir el plástico pues aportaría bastante en el tema de la contaminación, ya que reduciría gran parte de esta, no solo en la tierra, sino también en los océanos. Y eso aportaría en el tema de el cuidado y de la preservación también de las especies terrestres como marinas e incluso pues aéreas, ¿no? De igual manera, pues aportaría en el equilibrio ecológico y pues también en los seres humanos sería de gran aporte porque eliminaría gran parte de estos microplásticos de los que ya actualmente se están hablando y que incluso ya se encuentran dentro de nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces también eso reduciría el tema de la salud o de las condiciones de salud para que mejorara en ese sentido y a largo plazo, pues como ya lo mencioné anteriormente, la salud del ser humano, ¿verdad? Creo que esos son los elementos que se me ocurren. Sí, ahí está bien. Sí, ahí estás bien. Tu impacto está bien. Lo que yo había puesto también va más o menos por ahí. Y es que podríamos decir que la prohibición del plástico tendría un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque reduciríamos drásticamente la cantidad de plástico que contamina nuestros ríos y océanos. Entonces, automáticamente estamos protegiendo la vida marina, mejoraremos la calidad del agua, justo lo que ya decía Cosil. También disminuiríamos la cantidad de desechos plásticos en nuestros vertederos, reduciríamos las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y pues esto al final promovería el uso responsable del plástico en las personas y demás. O sea, lo que ustedes ya me dijeron está bien. Entonces, también quisiera decirles que recordemos que nosotros solo tenemos 7 minutos en un debate. Y con nuestro argumento debemos demostrar dos cosas. Primero, demostrar por qué es cierto. Y segundo, demostrar por qué son importantes. O sea, es decir, los impactos son súper importantes en un debate y debemos dejarlos claros. O sea, debemos dejarlo como que claro siempre. Entonces, no sé si tienen ahorita alguna duda respecto a la estructura API. O sea, esta es una estructura súper básica, no es la única, pero nos sirve un montón cuando estamos empezando y queremos presentar un argumento a nuestros. Entonces, no sé si tienen todo claro o si tienen alguna duda. Esto es entre chairos. Levanten la mano, por lo menos manden una reacción para saber que sí está todo claro. Gracias. No sé. También algo que
nosotros debemos considerar siempre en nuestros argumentos, o sea, que siempre deben ir implícitos en nuestros argumentos o explícitamente, o siempre como que tenemos que tratar de que sea parte de nuestros argumentos, son las cargas de la prueba y el refutar. Estos son aspectos que nosotros debemos considerar para nuestros argumentos y ya se les llama como que mecanizar. Entonces, solo se los voy a dar así como que a grandes rasgos. El mecanizar ya también va a ser parte de del próximo taller, así que no se preocupen si ustedes dicen, bueno, es que sí te entendí, pero no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo mecanizar, cómo demostrar, cómo evidenciar todo lo que me estás mostrando. Es algo que también van a aprender pues en el próximo taller. Y por ejemplo, las cargas de la prueba son básicamente, se refiere a la responsabilidad de la persona que hace una afirmación de respaldar con pruebas y argumentos sólidos lo que mencionó. Y nuestro ejemplo, por ejemplo, una carga de la prueba del ejercicio que hicimos de esta casa prohibiría el uso del plástico, es presentar estadísticas y datos científicos que demuestren el alcance del problema de la contaminación plástica. ¿Cómo es que la cantidad de plástico que se encuentra en los océanos y ríos sí tienen un impacto en la vida marina y salud humana? O sea, vamos a demostrar datos estadísticos, vamos a presentar estadísticas, entonces esto ya es una evidencia, ya es una carga de la prueba que al final hace que tu argumento sea más fuerte. También está el de refutar, y un obstáculo o sea, el obstáculo más grande que nos impide a nosotros demostrar que alguien está equivocado o que su argumento no está bien es no saber lo que dijeron en primer lugar. O sea, es súper importante que nosotros escuchemos para luego poder refutar. Pero también otro error común es hacer demasiadas refutaciones, es decir, dedicar más de la mitad de mi discurso y de mi tiempo, que es súper limitado, en refutar, en vez de construir nuevo material, en vez de evidenciar, en vez de presentar cargas de la prueba. Entonces, por eso es que nosotros siempre debemos ser selectivos al hacer refutaciones. O sea, pregúntate por qué estás refutando ese argumento y si es necesario. Justo tenía esta gráfica que es básicamente de los impactos del paper que les estaba hablando, pero también sirve para refutar. O sea, ¿qué tan verdad es algo que la otra parte está presentando y que yo quiero refutar? O sea, por ejemplo, o sea, ellos me dicen de que prohibir el uso del plástico no está bien porque esto va a afectar la economía de las personas. O sea, ¿qué tan cierto es esto? Probablemente es cierto en un 5%. Pero ¿qué tan importante es? Es bastante importante, porque probablemente eso puede hacer que mi caso se caiga, entonces sí lo voy a refutar. Pero si algo no es tan importante y consideran ustedes que realmente no aporta al debate, o sea, sí tengo algo con qué refutarlo, pero no es algo que aporte al debate o no es lo que a lo que el debate va dirigido, mejor no lo refuten y como que obvíenlo, porque al final también están los jueces quienes califican el debate y se van a dar cuenta de eso. Entonces, básicamente, pues eso sería todo de ahorita de este taller. También ahorita vamos a tener un ejercicio práctico, pero quisiera saber si tienen, antes de irnos al ejercicio práctico, ustedes van a pues, ejercitar el argumentar y así. Quiero saber si ustedes tienen alguna duda, si hay algo que no les quedó bastante claro, ya pregunté varias veces, pero sí me interesa realmente saber. No tengan pena, o sea, nunca hay preguntas tontas. Entonces, díganme, si todo está claro, nos pasamos al ejercicio de Padlet, creo que también para así agilizar las cosas, porque ya me pasé un poquito.